Muy bienvenidos amigos de Mundo Viñeta. Ya estamos conectados en este nuevo programa dedicado al mundo de la historieta, donde estamos más allá del manga y los superhéroes. En esta ocasión estamos con un creador nacional, Miguel Ferrada. Y como siempre nos acompaña Terren Graham y una grata sorpresa, Patricio Alfonso, que ha salido del Averno para estar hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, contento. Tu casa cuando quieras. Terrence, ¿cómo estás tú? Muy bien, con muchas ganas de averiguar un poquito sobre el doctor y poder contar. Nosotros tenemos nuestro propio doctor ahora, así no solamente Inglaterra. Y, sí, y tenemos mucho que hablar de él. Así es. Patricio, ¿tú cómo estás? Aquí con ganas de perjudicar alguna cosa de apostillar y de aportillar. Ya, sí. Miguel Ferrada, porque en ocasiones de hacerle algún perjuicio. De más. Hoy día vamos a recordar desde los orígenes del Dr. Mortis hasta lo que hizo nuestro amigo Miguel, y de ahí vamos a conversar de las cosas nuevas que está haciendo. Así que esta es una conversación informal entre amigos, así que todos podemos ir metiendo la cuchara mientras que vamos conversando. Así que yo creo que de repente que podemos hacer un pequeño recuerdo. Yo creo que los mayores de 35, casi los de 40, perfectamente se acuerdan lo que era el Dr. Mortis cuando lo escuchábamos en Radio Portales, acá hace mucho tiempo atrás en AM, pero esto viene de mucho más atrás. Tenemos que recordar que Mortis marcó toda una época, estamos hablando entre el año 1945 a 1982 aproximadamente. ¿Cuándo se llama? Hay que recordar que Juan Marino, que es el creador de todo esto, él nació un 7 de septiembre de 1920. Mira, y mi viejo nació un 20 de mayo también de 1920. Mira las casualidades de la vida. Sí, y se parecía un poco al doctor Morty, en lo delgado que era. Pero ¿A Juan Marino o al doctor se parecía? No, al doctor Morty. Al doctor Morty se parecía un poco a mi viejo. Pero bueno, Juan Marino, como les digo, ¿cómo se llama? Nació en Punta Arenas, y de ahí, ¿cómo se llama? Empezó a escuchar los radioteatros del doctor, de Boris Karloff directamente. ¿Qué más me puedes comentar tú por allá, Constanza Terres? Bueno, es que la tradición de los radioteatros en Chile era una costumbre, es decir, ya que estábamos hablando de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nosotros mismos, existían montones de radioteatro. Estaba creo que se llamaba, acá está, Lo que cuenta el viento, había uno que se llamaba Confesiones al espejo, si no me equivoco. Sí. Estaba otro que era La tercera oreja, de uno de los que mi abuela siempre me habla de ese. Y por supuesto después llega precisamente el Dr. Mortis, y bueno, unos que incluso nosotros alcanzamos a escuchar, que eran radioteatros más de humor, como Residencial La Pichanga, Radio Tanda con Anita González, Hogar Dulce Hogar, y quizás uno de los últimos precisamente que hablaba de un poco de misterio es Lo que cuenta el viento. Y ya podemos hablar un poco en la actualidad. Carlos Pinto trató de retomar este asunto con una cosa llamada la otra, no sé si le colocó igual que en el programa, que fue La otra cara del espejo, que eran las narraciones de sus historias de misterio, que las tiró si no me equivoco, hace como 5 o 6 años en Radio Agricultura. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿En qué momento comenzó Dr. Mortis? ¿Cuándo fue la fecha exacta, Roberto? Lo escucho muy silencioso. Roberto, estás muteado. Roberto.
con el micrófono en silencio. Sí, Ahí sí. ahí sí, que estaba haciendo callar al perro, que estaba mucho aquí, no Sí, sé sí. qué le pasó, que se puso a ladrar. Se asustó con el tema. Se asustó y escuchó a Morty seguramente dando vueltas por aquí, así que eso es el cuento que lo tenía medio calladito el cuento. No, la A ver, pregunta que te hacía Roberto, ¿en qué momento empezó Doctor Mortis en la radio en Chile? aproximadamente por allá por el año 56, ¿o no, Miguel? Tú que conociste a... El año 45 fue el primer radioteatro en Punta Arenas, después llegó el año 56 a Santiago. Están esas dos fechas. Se populariza a partir del año 56 cuando llega a Santiago, pero fue el año 45 en Punta Arenas. Ese fue el día 1. Ya. A ver, Juan Marino era el narrador de las historias interpretando al doctor. Casi todas las historias, si no todas, eran escritas por él, si no me equivoco. Sí, y sí. el doctor Mortis, si lo podemos comparar con alguna cosa del extranjero, podríamos decir que era como el guardián de la cripta, o como el monje loco de México. Él era el narrador de la historia, el presentador de la historia. Después daba el desenlace y quizás una moraleja al final, pero también tenía la gracia que en contadas ocasiones, el personaje del doctor Mortis interactuaba con los protagonistas de la historia en particular, ¿no? Sí. Lo que hemos logrado entender que ocurrió fue que el año 66, cuando el radioteatro, efectivamente, el Dr. Morty en el radioteatro era un presentador de historia, un host, un anfitrión, ¿no? Como el monje loco o el guardián de la cripta. Y al parecer, por lo que hablamos con Juan Marino y los registros que hemos visto, a contar del año 66, cuando Juan Marino se le encarga, la editorial Zigzag le encarga hacer la adaptación de historieta, él toma radioteatros que él tenía donde el monstruo era el Drácula, o era un hombre lobo, o era un científico loco, o Frankenstein, digamos, el que tocara en esa historia, y lo cambiaba por el Dr. Mortis, transformándose en un personaje. Y eso permeó a su vez al radioteatro después, y el Dr. Mortis, Juan Marino escribió historias donde el Dr. Mortis era el personaje, y después lo adoptaba al radioteatro con el Dr. Mortis como presentador y protagonista de la historia. Y esos a mí son mis favoritos porque son muy interesantes, porque como que el personaje que te está contando y te dice en un momento dado, y ahí estaba yo, el Dr. Mortis. Entonces, tenía esa ida y vuelta que hubo entre los dos formatos. Sí. Pero bueno, oye, antes de seguir, para la gente que esté con curiosidad de escuchar los radioteatros, están en YouTube, tienen que buscar los radioteatros Dr. Mortis. O el canal, incluso, ¿cómo se llama? Se llama... Doctor Mortis. Doctor Mortis. Sí. Sí, entre las casualidades de la vida. Espera, ¿qué decías, Patricio? Perdón. Dale. Que los radioteatros que se conservan en cualquier formato, ¿no? Que están en la red, que están incluso aparecieron por ahí, son los que tienen una extensión no más allá de 3 capítulos, porque habían historias que duraban un mes. O sea, no un mes seguido, por supuesto, sino que durante 30 noches se daba una historia. Y de eso me parece que no se conserva ninguno. No sé si Miguel tendrá otra información. No. Por lo menos los que yo vi en el canal de YouTube son historias que con autoconclusivas. Sí, pero eran pocos. No, pero yo tengo uno que dura como 3 o 4 episodios, que era bajo el signo de Vampa. Sí. Ya. Que está basado en una historia de Robert Bloch. Y que tiene el mismo tema, que después la llevó al cine, incluso Robert Bloch, en una de esas películas típicas de episodios de la Amicus, las profecías del Doctor Terror. Ya. Sí. Y claro. que trata básicamente de la rivalidad entre 2 vampiros. Y ese relato, que también lo llevó a la revista, donde por supuesto hay uno de los vampiros es Mortis, dura 3 o 4 noches, y sin embargo se conserva la grabación, yo la tengo. Pero de esos que duraban 30 episodios no se conserva ninguno. No. Sí, ese es un dato súper interesante, porque era algo que no sabía yo, que siguiera las historias por capítulo. Sí, porque te acuerdas, esta colección que sacó la tercera de la hora, la tercera, claro, que eran los discos del radioteatro. Yo me acuerdo que alcancé a comprar en la feria, no es chiste, tengo como 5, los compré como a 100 pesos.
una cosa increíble. Y estaban, bueno, yo pensé, esta cosa, voy a botar la plata, están rayados. No, estaban impeques, súper bueno. Y es bueno recordar. Y después me topé, como tú dices, Terren, con Mortis en el, ¿cómo se llama? En YouTube. Así en su canal de YouTube. Claro, pero ¿quién era Mortis? ¿Quién era realmente Mortis? ¿Miguel? Mortis es la muerte. Esa es la respuesta de Juan Marino, y después de haber leído todas las historietas y escuchado todos los radioteatros que están disponibles, creo que es la respuesta más exacta dentro de lo exacto que se puede hacer con Mortis, porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta quién es Mortis, ¿no? Es como, en algunos episodios, como decíamos, era un científico loco que hacía experimentos trasplantando cerebro a cadáveres, en otro era un vampiro aristócrata viviendo en un castillo, y así, ¿no? Cada historia, el Mortis adquiría una faceta o un disfraz que le acomodara a sus fines de la historia en particular. Y el personaje que siempre estaba detrás de eso, a veces era el demonio, a veces era un monstruo de características Lovecraftianas, ¿no? Pero es verdad. Era que era la muerte, ¿no? Y buscaba el fin de la humanidad, ese era como el objetivo. Y es la explicación que a mí más me satisface también, era la que daba Juan Marino. Oye, en cuanto a lo que apuntas tú de la polimorfia de Mortis, creo, me da la impresión de que tiene un origen bastante claro, porque el Mortis de la radio era un narrador, como el Monje Loco, como el Boris Karloff, incluso como Rod Serling podría ser. Era un narrador, entonces las historias salían de fuentes muy diversas. Lo que pasa es que cuando pasa a la historieta, que se decía, y no se decía cómic en ese tiempo, sí. Se transforma en personaje, pero no abandona básicamente las historietas, sino que ahí donde ponían Drácula ponía Mortis, o donde ponían otro monstruo ponía Mortis, y de ahí nace la polimorfia del monstruo. Exacto. A la que tú apuntaste. Y por este origen más o menos accidental, y sin embargo le queda bien la polimorfia al personaje de la historieta. Las fuentes eran diversísimas, es decir, tú veías una película de la Hammer en el cine y poco después aparecía la versión Mortis, que muchas veces tenía sus vueltas y tenía su aporte. Yo me acuerdo que en alguna ocasión no, por ejemplo, hay una que es calcada a las cicatrices de Drácula y es la misma historia. Es la misma historia, le cambia los nombres, ¿no? Pero hay otras donde, por ejemplo, las fuentes eran muy diversas. Está Lovecraft, está William Hudson, están las películas de la Hammer, está Robert Bloch. Algunas las he podido rastrear después. Hay una de William Hudson, por ejemplo, que es la de los hombres musgo. Claro, y ahora, yo no sé qué opinión, ¿por qué crees tú, Miguel, o si tienes alguna opinión al respecto, por qué hace esto de cuando pasa a la revista se transforma en personaje el narrador? Porque no sucede lo mismo, por ejemplo, como el Monje Loco. El Monje Loco también pasa de un formato radial a la revista, pero sigue siendo el contador de historias en la revista. Mira, la revista pasa a ser protagonista. Juan Marino te lo dijo, no sé. Le pregunté a Juan Marino y él no se acordaba, la verdad. Así decía, Juan Marino tenía una cosa muy particular y era que era, contrario a los autores más contemporáneos, era muy poco autoconsciente con respecto a su obra, ¿no? Él se consideraba un artesano, ¿no? Él producía historias, así como, y bebía de diferentes fuentes, iba armando estos artefactos narrativos para presentarlos ya sea en radioteatro, historieta, cuento o serie de televisión. Entonces, nunca lo que yo conversaba con él y lo que me daba la impresión es que nunca él le daba muchas vueltas al asunto, él hacía. Entonces, me parece, por lo que me contó esa vez, la verdad que él no se acordaba bien, pero le parecía que si la revista iba a ser sobre el Dr. Mortis, y viendo las revistas que se sacaban en la época, que tendían, las exactas, que tendían a tener un personaje, habían dos, digamos, habían antológicas como Guerra, donde se contaban historias de guerra nomás, y había otras que tenían un personaje central y se contaba la historia de ese personaje. Ya él sí, bueno, si estaba este personaje que era el Dr. Mortis, de toda lógica le pareció que tenía que ser el protagonista, antagonista de la historia. Me parece que no hay más vuelta que eso. Y se puso a adaptar. Y eso a mí lo que me parece interesante, que son una suma de accidentes y decisiones
contingentes las que van derivando en esta cosa tan única que es finalmente el Dr. Morty, porque uno podría decir, claro, adaptaba y tomaba de todos lados, pero termina siendo algo único. Pasa mucho con los autores, es decir, los autores tienen una solución sencilla, pero son los fanáticos o los seguidores son los que se dedican a complicar esas decisiones. Sí. Pero bueno, Morty para eso sale, estamos. Para eso estamos, sí. Bueno, Morty sale en el año 65 recién, cuando se llama, a los kioscos, y también hay un libro que se llama El Testamento del Dr. Morty. Yo nunca he tenido oportunidad de leerlo. ¿Tú lo viste, Miguel o Pato? No sabía que existía, o sea, no sé existe. que existe como libro de ficción, así como el Necronomicon, pero no sabía que existía materialmente el libro. No existe. No tenía idea. No Sería, existe. Pero ¿saben qué? Sería un buen título para una serie de Netflix. Sería un buen título. Lo que sí hay son unos libritos que se llamaban Memorias del Dr. Morty, que a lo mejor estás confundido con eso. Mira, te voy a mostrar esto. Tal vez sea Memorias, porque el doctor tiene una historia que se llama igual, El Testamento, pero de Morris o algo así, ¿no? Puede ser, pues capaz que sea En la radio era... En la radio tenía un capítulo que era El Testamento al señor Torres, y es muy posible que el nombre sea ese. Hay otro. Cuando se refiere al libro en la radio... Perdón. Sí, dale. Perdón, hay dos radios. Hay un testamento del conde ¿Hablas tú o hablo yo? Hablas tú. Un testamento del conde Drácula. Claro. Ya. Levantemos la manita mejor para que así no nos confundamos. Eso. Miguel, dale. Está el testamento del señor Torres, tal como dices tú. Está el testamento de Monseñor Kraus también. Son dos radioteatros. Pero además está la historieta, que es el número 2 del clásico, que se llama El Testamento del Dr. Morty, donde se presenta efectivamente, o sea, se desarrolla lo que se presenta en el número 1, que es este libro tipo Necronomicon, que es un libro apócrifo que no existe, que es El Testamento del Dr. Morty. Y ese testamento va apareciendo, igual que en Lovecraft, va apareciendo muchas historias en el reloj, en casi 70% de la historia del Dr. Morty se menciona de alguna manera el testamento. Y están las memorias del Dr. Morty, que fueron 3 libritos que salieron en su momento el año 73, con cuentos. Entonces a lo mejor ahí es donde está la confusión. Pero el testamento en sí, hasta donde nosotros sabemos, no existe. Puede que algún coleccionista de incunables tenga ahí ese texto milenario escrito por algún galeno. Pero lo que sí existe es el Dr. Mortis y sus zombies cumbiancheros, que eso fue un álbum que salió por el sello Asfona, y que donde teníamos las cumbias que son de muerte. Ese yo nunca lo escuché. O sea, realmente escuché uno, porque me di el trabajo de buscarlo por ahí y encontré uno. Así, hay que ir de cacería al Biobío si apenas podamos. Sí, pero bueno. Existen por lo menos 2 historias grabadas en Longplay. En Longplay. 2, por lo menos 2, que una por un lado y otra por el otro. No sé si habrá más, pero yo no hay más. No hay más. Sí, pero bueno, ¿alguien se acuerda que en el canal 13 estuvo la serie de televisión entre el año 72 al 73? Sí, yo no me acuerdo. Existió, pero no la vi. No. Yo me acuerdo que la vi, pero lo único que me acuerdo, soy bien honesto, lo único que me acuerdo era la entrada de la serie, que era como muy televisión chilena en esa época, que se notaba que era escenografía, que era todo muy de teleserie, y había un ataúd en el medio, y el ataúd se abría. Eso es lo único que yo recuerdo de las características de Morty. Y lamentablemente, por lo que yo sé, todo eso desapareció. Sí. Algunos dicen que fue por un incendio, que cuando esto fue en Chile Film, que tenía tanto material de Canal 7 como de Canal 13, eso se desapareció. Y lo otro que estaban diciendo, que el Canal 13 en ese tiempo utilizaban esas mismas cintas para grabar otros programas encima. Esas son como las dos directrices yo me inclino a pensar más en la segunda opción. Sí, porque hay una época que le echaron la culpa de todo al incendio de Chile Film. Sí, pero creo que tiene una razón más práctica, es decir, yo creo que no
No habían pensado que esos radioteatros, esos programas estaban hechos para durar o para archivarse. O sea, efectivamente. Y se reutilizan las cintas y sería. El mismo Sí. Juan Marino durante mucho tiempo hizo un archivo de su radioteatro y para la elección, no recuerdo qué elección, si la en la que sale Frey o en la que sale Allende, pero una de esas dos elecciones, me parece que la del 70. La DC le compró las cintas porque necesitaban cintas para las campañas políticas y había una escasez de cintas magnetofónicas. Claro. Y le compraron a muy buen valor las cintas que tenía, entonces se perdió. Juan Marino perdió gran parte también de su propio registro. Después conservó un poco, que es lo que estamos publicando con su hijo en el canal de YouTube. Exacto. Ya, perfecto. Sí. Bueno, Morty, el cómic, por lo menos tuvo la oportunidad de ser distribuido a Perú, a Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia, países de Centroamérica y por supuesto México. Esa fue la manera que tenía la editorial Zigzag por donde ellos tiraban su revista. Y también tuvo 2 etapas Mortis, ¿verdad, Miguel? Sí, el Siniestro Doctor Mortis, que es la que parte del año 65-66, todavía no logramos establecer la fecha con claridad, y que dura hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 72, que es cuando Zigzag es estatizada por la Unidad Popular y se transforma en Kimantú. Y ahí dura un tiempo, se le hace una reorientación de contenido hacia la ciencia ficción y el policial, y digamos, no funciona, no funca mucho eso, y se cierra la revista en el número 104. Y después, a los pocos meses, Juan Marino autogestiona una nueva publicación distribuida por Dilapsa, que es la que se conoce como Doctor Mortis, que no tiene el siniestro arriba, sino solo Doctor Mortis. Son las 2 etapas. Hay una etapa final, pero es de la misma época, digamos, de la segunda etapa, que cambia de formato, son más grandes, se llama Relatos Macabros del Doctor Mortis, en un formato tipo magazine, que ya es el periodo tardío, pero son esas 2 épocas de historieta. Perfecto. Pato, ¿qué tú más recuerdas de Mortis? A propósito del testamento, que me quedé pegado, hay un testamento del conde Drácula que fue exhibido en la radio, o sea que fue un radioteatro. Fue uno de los radioteatros que duró varias, y después pasa a la revista, y claro, y en la revista se transforma en el testamento del doctor Mortis. Y el número 2 de la primera etapa, Miguel se debe acordar, es el testamento del doctor Mortis, que es dictado, digamos, a un personaje, es dictado telepáticamente y él lo traduce, el personaje lo escribe en forma semejante a unos trazos taquigráficos. Pero pero viene ahí está mi confusión. El número 2 de la primera etapa en la revista se titula El testamento del doctor Mortis, pero el número 8 de la primera etapa se llama Zombies del doctor Mortis, que aparece el testamento asumiendo un papel protagónico. Hay un zombie que el doctor Mortis lo manda desde los Cárpatos a Berlín para comprar el testamento, y al final terminan, el sujeto que tenía el testamento termina en los Cárpatos, en el castillo de Mortis, y muere de una manera muy parecida a la víctima de Drácula Prince of Darkness, o sea, es colgado, le corta la garganta, la sangre cae dentro del ataúd y Mortis revive. Ya. Ese aquí es el número 8. Aquí estamos viendo algunas de las páginas de Mortis. No sea anatema. Sí. Aquí estamos viendo algunas de las páginas de Mortis, de las que recordamos. Y esta yo creo que el que más recuerdan todo el mundo de Mortis. Claro, por el quiebre, claro. Sí, por este quiebre, cuando a Mortis realmente lo mandan al espacio. Sí, y definitivamente se queda por allá este caballero. Justamente, y se queda por allá este caballero, ¿cómo se llama? Y empezamos a ver que es necesario, porque Morty es la muerte, por lo que te dice el cómic por lo menos, y la gente que está sufriendo un accidente, que se suicidan, etcétera, etcétera, no pueden morir y tienen que volver a enviar un cohete para traer de vuelta a Mortis a la Tierra. Eso yo creo que uno de los que más recuerda a la gente, porque siempre me he topado con ellos y me dicen, esto es lo que más recuerdo de Mortis.
De hecho, ese número marca el cambio de orientación de contenido que hubo durante la Unidad Popular. Hubo un comité de sociólogos que reorientó los contenidos de las historietas de lo que era Zigzag y ahora era Kimantú, y se estableció que el Dr. Morty iba a dejar los contenidos de terror para empezar a moverse hacia la ciencia ficción y el policial. Y esa historia es la que marca ese giro. Pero el experimento duró 3-4 números nomás. Sí. Por ejemplo, acá tenemos dos portadas. Una dice El siniestro Dr. Mortis, disculpen, y la otra simplemente dice El Dr. Mortis. Entonces yo creo que estas pueden corresponder a distintas Exacto. épocas. Ahí está. El siniestro tiene el logo de Zigzag abajo. Sí. Ahí, es para el otro lado. Sí, claro, uno es de Zigzag, que este puede ser el original, y el otro ya puede ser de la segunda etapa que simplemente dice Dr. La autogestión de Juan Marino. Exacto, ese, si no me equivoco, es el número 2 o 3 de la segunda etapa, si mal no recuerdo. ¿Cuánto duró la segunda etapa? Cerca de 70 números más o menos, la segunda etapa. Son 170 números en total, 180. Harto, po. Sí. Lo que pasa es que es difícil determinar cuándo terminó la segunda etapa, como cambia de formato y al parecer se distribuyeron muy pocos ejemplares de los últimos, entonces son bastante escasos. Entonces hay unos que dicen que llega hasta, no sé, hasta el 76, por ejemplo, y otros dicen, no, yo tengo el 77, y así, digamos, no hay claridad al respecto. Mira, tenemos algunos mensajes acá, Terrence, fíjate. Dice, a ver, vamos con los mensajes. Lea. Estoy leyendo. Rubén Alfredo Figueroa nos dice varias cosas. Primero, que recuerda la bandita Firulete como radioteatro. La tercera oreja también. También que leía esos cómics de colores ocre. Yo también. Sí. ¿Qué más? Los hombres musgo, Matango. Película nipona de 1963. Marta Eliana Chávez nos dice, qué bueno ver a Miguel Ferrada como invitado. Estoy muy de acuerdo contigo, Marta. Así que saludos a la tita. Saludos, tita. Así que eso. Pero bueno. Oye, ya, adelantémonos un poquito en el proceso de todo esto. ¿Y cómo llegas tú definitivamente a Mortis, Miguel? Yo llego porque, yo no alcancé a leer la historieta terminó, digamos, el 75, así que yo no alcancé Pero antes que continúes contándolo, Miguel, quería contar una cosa. Yo cuando estuve averiguando sobre el otro personaje de Zigzag, tuve la ocasión de hablar con Ernesto López, que era dibujante de Zigzag, y él me mostró que, bueno, el día que la editorial Zigzag cerró, él se quedó con un cómic terminado. Él venía a entregar un cómic de Mortis que estaba inédito. De hecho, lo vimos ahí, estaba espectacular, estaba hermoso, y en ese momento pensé, por Dios, estas cosas deberían publicarse en alguna parte, y por eso pensaba, cuando ustedes tomaron y contactaron a Juan Marino y a su familia, para traer de vuelta al doctor. Bueno, ahí se nos fue un poco Roberto, pero quería retomando la pregunta y solamente para contar esa historia, ¿cómo fue que llegaste a contactar a Juan Marino y empezar a ver la posibilidad de traer de vuelta al doctor? Bueno, como les contaba, oye, igual me interesó un dato de lo de Ernesto López, sí. No lo conocía, así que sería interesante poder concretar algo con eso. La idea es que... Ojalá, porque creo que don Ernesto murió ya hace una buena cantidad de tiempo y debe tener ahí, espero que sus familiares conserven sus cosas todavía. Ojalá. Tenemos Ouija, señores. Tenemos Ouija. Y bueno, como les contaba, yo no alcancé a leer la historieta en su momento, ni tampoco el radioteatro, pese a que el radioteatro se siguió reemitiendo hasta el año 82, yo estaba chico el año 82, pero en mi casa no se escuchaba el radioteatro, no. Entonces, yo conocí al Dr. Morty recién en el año 90, entonces, y me encantó porque llegué a él porque juntaba dos cosas que a mí me gustaban mucho y que todavía me gustan mucho, que eran el terror por un lado. Yo había crecido viendo las películas de la casa Hammer, de Roger Corman, de la Universal, había crecido con todo ese imaginario desde muy chico, y después me había puesto a leer a Poe, a Lovecraft, a Arthur Machen, y paralelo a eso me gustaba mucho la historieta, el cómic. Entonces el Dr. Morty juntaba estas dos cosas. Y así fue como fue, y fue a poner a primera vista, leer la primera historieta, el hijo del cadáver, y rayar la papa con el Dr. Morty.
Y de ahí siguió el fanatismo y sobre todo me pasaba que sentía que era un personaje con un universo y un mundo que todo lo que había creado Juan Marino, que no podía perderse, ¿no? Como, no sé, en países desarrollados como Estados Unidos, nadie piensa que es el autor deja de hacer algo y se muere ese legado. Por un lado, o se hacen cosas nuevas y se está siempre produciendo, no sé, el caso de Batman, Superman, donde hay unas corporaciones que son los dueños de la propiedad intelectual, o en el caso de otros autores hay un trabajo de rescate constante de poner en vigencia esa obra, ¿no? El caso de Lovecraft se me viene a la mente de inmediato, no sé, o Edgar Allan Poe. Nadie se olvida o deja en el olvido lo que han hecho los autores. Y me pasaba que en Chile eso rara vez ocurre, y con el Dr. Martin me parecía que era una injusticia tremenda. Entonces, rápidamente me pareció necesario, no solamente, además de rescatar la obra, sino que también hacer cosas, si el autor estaba de acuerdo, hacer cosas nuevas con él. Y afortunadamente conocí a Juan Marino el año 2005, si mal no me recuerdo, 2004-2005, y le encantó la idea, me autorizó a hacer, no solamente a rescatar lo que había hecho antes, que hicimos unos libros, por ejemplo, que rescata el 1 y el 2 de los clásicos, sino que además hacer historias nuevas. Entonces, eso me permitió, digamos, cumplir ese anhelo, ese sueño con respecto al personaje. Ahí cuando Juan te autoriza, cuando Juan Marino te autoriza, ¿él propuso también intervenir de repente en las historias o les dio libertad completa para hacer lo que ustedes quisieron? Mira, libertad completa no. Una de las cosas interesantes que tuvimos fue conversar harto acerca de... Entonces él le presentó una propuesta de historia, hizo algunos como pequeños alcances, pero fue bastante respetuoso del trabajo. Él ya estaba en otras, sí, estaba retirado, retirado del Dr. Morty y del radioteatro. Él seguía haciendo sus programas de radio, era un gran investigador de la música chilena y del jazz, entonces tenía programas de difusión, él vivía en Trelew, en Argentina. Entonces estaba retirado de lo que fue el Dr. Morty, no iba a escribir una historia del Dr. Morty a esa altura del partido, pero sí le gustó la historia, me dio un par de feedback, y yo le iba mandando los avances y todo lo que a mí se me ocurría, y él, digamos, iba autorizando, y mientras yo respetara ciertas cosas básicas, por ejemplo, la polimorfia del personaje, ¿no? Su carácter de horror clásico, por mucho que lo modernizáramos, debía ser un terror elegante. El Dr. Morty, para Juan Marino, el Dr. Mortis era eminentemente elegante, ¿no? No es un monstruo gore que tira tripas, no, como un chacal, no, él... No iba a ser un slasher, nunca. Claro, entonces esas eran las que él solicitaba que mantuviéramos, ¿no? O sea, independiente de lo sangriento de la historia, hay historias clásicas del Dr. Mortis que son muy sangrientas, pero el personaje en sí y el horror al que apunta es de una elegancia, y eso es lo que hemos tratado de mantener siempre. Sí. Ahí estamos viendo algunas páginas que escribiste, que estaba también incluido Carlos Reyes, y en los lápices estaba Ítalo Ahumada. Sí, y Felipe Benavides también, que participó en ese proyecto, que fue perfecto. editor. ¿Cómo le fue con eso? Nos fue súper bien, así que fue como, la sacamos el 2011, en mayo del 2011, y yo esperaba que la primera edición durara, no sé, un año en agotarse, y se agotó al mes. Entonces fue un bombazo, sacamos una segunda edición rápidamente, después una tercera, y es un libro que ha seguido teniendo una vida, así como está agotado hace 4 años. Yo estuve barajando algunas posibilidades de reedición que no concretaron, pero fueron demorando la idea de reeditar, y la gente lo pide, así todas las semanas mínimo una persona, a veces son 2, a veces son 3, una vez a la semana me piden que reeditemos ese libro, y se reeditó este año en Estados Unidos, se editó por el sello Virus de la editorial KB Metal. Entonces es una historia a la que ha tenido un éxito brutal. La semana pasada salió una reseña nueva, así como todo el tiempo se le está reseñando, se está hablando de Muerte de Tenordano. Ha sido bien brutal la existencia de ese libro. Súper interesante. Sí. Pero la heavy metal, ¿la mexicana o la norteamericana? No, la norteamericana, estadounidense, se publicó en inglés en Estados Unidos. Ah, perfecto, eso ya. Sí, hay 2 versiones por las que yo sé. Está la mexicana y está la
La gringa, perfecto, me parece. A ver, muéstralo ahí. Este es el Mortis del cual tú hablas, es el Mortis al cual esa reseña es el Mortis del equipo tuyo, Miguel. Claro, en ese sentido, tú más o menos dijiste, creo, las razones por las cuales la obra de Juan Marino es un referente de lo que hiciste tú. Ahora, mi pregunta sería, ¿en qué te distancias tú de Marino? Sabemos que hay una distancia y es evidente, pero me gustaría, sí. Para mí es evidente, pero quisiera conocer tu propia perspectiva. A mí me parece que, guardando todas las distancias y proporciones y todo, además, el respeto que tengo por la obra de Juan Marino, para mí es uno, si no mi principal maestro en términos de escritura, es uno de mis principales maestros. Me pareció evidente que yo no iba a conseguir, aunque quisiera, que no lo quería, imitarlo de manera exitosa, ¿ya? Es como hacer una imitación exitosa. Yo no iba a poder hacerlo. Juan Marino tenía una forma particular de escribir, una forma particular de articular su historia y además sus temáticas eran otras. Entonces, me distancio en el sentido de que abordo mi trabajo creativo desde un ámbito un poco más, volviendo a lo que dije antes, autoconsciente, ¿no? Que lo que era Juan Marino. Juan Marino se consideraba un artesano, siendo que es un artista, ¿no? Él tenía que entregar X cantidad de guiones a la semana para que se produjeran radioteatro, historieta, libros de cuentos, lo que fuera que estuviese haciendo. Y él producía. Yo tengo la necesidad casi biológica de cuando tengo que escribir una historia, necesito que pase por un proceso mucho más visceral, por poner algún nombre, ¿no? Como las historias tienen que permear ciertas capas de mi consciente y llegar al subconsciente de alguna manera para poder sacar algo que tenga un cierto espesor en su contenido, ¿ya? Y esa yo creo que es la principal diferencia cuando Juan, o sea, por ejemplo, yo para escribir Muerte Eterna de Retorno fue un proceso emocional súper desgastante. Yo terminé muy mal después de escribir ese libro, porque necesitaba bucear ciertas zonas de la psique que son oscuras y son incómodas de enfrentar. Entonces, yo siempre como que lo veo como un poco como que somos... Juan Marino estaba tocando jazz, por ejemplo, yo estoy haciendo, no sé, punk pop, por poner un nombre. Sí, es buena la analogía, sí. ¿Se dan cuenta? Entonces es como el jazz, que es como mucho más pasarla bien y jugar con el instrumento, ¿no? Y es improvisar y es jugar, tal como dice, jugar es improvisar y sobre todo mantener a la gente atenta y entretenida. Mira, sí, Juan Marino era un hombre de jazz, de hecho. Entonces, esta analogía que se me viene ahora a la cabeza, como que explica muy bien eso, ¿no? Era un entertainer. En cambio, yo quiero hacer una... De hecho, tenía programas de música en la radio. Sí. Sí, eso lo había comentado Miguel justamente. ¿Qué tipo de jazz le gustaba directamente a Marino? Yo soy ignorante total del jazz. Lo he ido a escuchar algunas veces y estoy ahí disfrutándolo, pero... no sé nada, es más de jazz clásico, no jazz fusión. Hablo con la nieta a veces, con Paloma, y Paloma es más de jazz fusión. Juan era de jazz clásico. Ese era su... Le gustaba ese estilo directamente, pero bueno. Sí, oye, ¿y cuál se llama? ¿No se han planteado la idea, ya que tú estás viendo directamente lo que es Morty, de llevarlo a otras plataformas, llevarlo, no sé, a la animación, llevarlo a la imagen real, tratar de jugar un poco más con el personaje, ya que estamos hoy en día con otros tipos de lectores, porque ahora el lector no solo te lee, sino te ve televisión, te ve Netflix, te ve la pantalla del celular, no sé, buscar otros medios de llegar con Mortis. No, por supuesto. O sea, primero, para empezar, el Dr. Mortis debe ser el personaje multimedia de Chile. O sea, a lo mejor me equivoco. Oye, no, está otro personaje, pero Dr. Mortis tuvo radioteatro, historieta, televisión, obra de teatro, cumbias. Claro, tuvo música. Entonces tuvo 6 plataformas distintas para empezar. Entonces, obviamente,
el Dr. Morty no es pura historieta y nos encantaría hacer podcast con Radio Teatro Nuevo, hacer películas, hacer una serie de televisión, de animación, lo que sea. Así como estamos, a ver, la idea siempre ha estado, pero se sabe lo difícil que es hacer audiovisual en Chile. El mundo audiovisual es muy complejo, es muy complicado. En estos momentos creo que es el peor momento posible del audiovisual en Chile, por lo que me ha tocado. No obstante, yo siempre voy a poner el ejemplo. Hay un escritor que el chico tiene siempre digo el chico, tiene una plataforma en Facebook que es El Borrador. Y sí. Creo que él nos está dando el ejemplo a todos. Para los que no lo sepan, él tenía una idea para una película o una miniserie llamada Uber Driver, que fue rechazada por el Consejo Nacional de Televisión, qué sorpresa. Y en Ideame, en 60 días dijo, ya, tengo que juntar 100 millones de pesos para financiar este asunto. El último día, que se cerró porque él no pensaba extenderlo, aunque no pensaba extender la petición, eran los 60 días o 30 días, hay que preguntarle a él. Llegó a 165.000 pesos más o menos. O sea que a través de los seguidores, a través de los amigos y a través de sus fanáticos, lo logró. Yo no sabía lo del borrador eso, yo conozco su trabajo literario. Ahora tiene como 160.000 pesos para hacer Uber Driver. Que él mismo dice que no es suficiente para una película, pero es más que suficiente para empezar. Sí. Y ahora puedes llegar a los auspiciadores para decirles, mira, yo solo consigo 100 millones de pesos. No conocía el caso el caso puntual ese. Yo conocía su trabajo, digamos, y conozco el impacto de su trabajo. Es un chico de un pueblo del sur de Chile, no es de La Ligua. ¿Ah? Es de La Ligua, creo. De La Ligua, no creo, no sé, pero no es alguien con contacto, no es alguien hijo de, no, es un gallo de. No, al contrario, y no me quiero extender mucho en el asunto, pero él se sintió muy frustrado porque dice que él, siendo un tipo que estaba empezando, que se consiguieron las cosas de la nada, que hicieron un muy buen tráiler, que lo pueden ver en YouTube, y estaba contendiendo con otro equipo, y el otro equipo se ganó el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión, siendo que ya eran una productora establecida que tenían capacidad para reunir fondos en otro lado, y se los prefirió a ellos. Entonces, yo considero personalmente que fue bastante injusto, porque creo que esos fondos deberían ser para fomentar cosas nuevas. Sí. Miguel. Quería agarrarme de eso para contarte que, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer un cortometraje hace unos años atrás y hicimos un Ideame y no llegamos ni cerca de la meta, ¿cachai? O sea, hemos tratado de hacer cosas. Ahora, lo que pasa es que también tú vas a hacer una campaña de crowdfunding, no solamente basta tener una buena idea, tienes que además saber manejarte muy bien en redes sociales, que es lo que hace el borrador. Él tiene un manejo que lo contrataría para que lo hiciera. Yo me manejo muy mal en esas cosas, entonces al final... No, por supuesto, hay que tener el nivel de seguidor, hay que tener el marketeo, claro. Hay que saber todas esas cosas que él sabe y nosotros no sabemos. Exacto. Pero él demostró que cuando no se puede por un lado hay que encontrar el otro, y están las puertas, están las puertas por insólitas que parezcan. Sí. Chicos, sí. En este minuto nos está escribiendo, mira, Terrence, en este minuto Marco Jaña nos dice, su programa era de jazz en el tiempo, mi querido Miguel, y era el jazz clásico, los grandes jazzistas en el tiempo. Gracias, Marcos. Oye, volándose un poco, ya hablemos un poco de eso. ¿Qué personaje o qué actor o qué persona, ya digamos, ya ni siquiera pensemos en un chileno, sino en un actor latinoamericano, para que hable español? ¿Qué se te ocurriría que sería una buena imagen para el Dr. Morty? A mí me gusta, bueno, una de las gracias del Dr. Morty es que como es polimorfo, incluso en su encarnación humana, es distinto entre sí, muy parecido a lo que pasaba con Sandman. Podrían ser varios actores que den con el talle, ¿no? Por ejemplo, a mí el de Morty Eterno Retorno, el que aparece al final de la novela gráfica,
siempre he pensado en Marcelo Alonso. Perfecto, sí. Encontré una foto en esa época, porque buscaba cosas por todos lados, y encontré una foto de Marcelo Alonso con el pelo desordenado y Sí. con un bigote y una barba, y era igual al Dr. Morty. Era verlo y era el Dr. Morty. Entonces yo la recorté y se la pasé a Ítalo, me acuerdo. A Ítalo Humada, para que dibujara. Un buen Dr. Morty viejo sería este clásico actor de teleseries, ¿No quieres? Héctor Noguera, que siempre lo mencionan, ¿no? Sería un buen Sí, Dr. Morty viejo, ¿no? Sí. Sería... Pero lamentablemente Noguera está tan marcado por las teleseries que eso le jugaría en contra. Eso nunca te debe detener. Sí, pero dice que el tipo es increíble en teatro, que hace esa dicotomía que se sale de lo que tú ves en pantalla, que es totalmente distinto cuando el tipo está en las tablas. Exacto. Pero yo creo que frente a la pantalla seguiría actuando igual, lamentablemente. El sueño sería que si hace el Dr. Mortis, no hiciera lo que hace en teleserie y hiciera lo que hace en teatro. Sería genial. Así que... Sería genial. Es que ese es el asunto. Hay que distinguir que la capacidad actoral de la gente también depende de quién te dirige o quién te produce. O sea, ¿Y sabéis quién nuestro medio chileno audiovisual, por lo menos en la televisión, no es que lo haga, sino que exigen que todo se vea son sandías catapos, todo tiene que verse igual, sonar igual. Sí, Miguel, dale. Otro actor que el otro día, de hecho, a propósito de otra entrevista sobre el Dr. Mortis, salió en el tema Felipe Armas, que es un gran fanático del Dr. Mortis. Claro. Y Felipe Armas ahora tiene un look muy Mortis. Entonces yo lo veía y decía, oye, Felipe Armas podría ser un buen Dr. Mortis. Tiene un look muy... Sí. Además, es muy elegante. ¿Y alguna historia que te gustaría que fuera? Que se pudiera decir ya, esta semana comenzamos, ¿con cuál historia? O sea, claro, mira, mi favorita, El hijo del cadáver, pienso, El reloj. De los clásicos. Claro. Voy a los clásicos, ¿no? O sea, obviamente me encantaría una versión en película de esto. Ya sé cómo lo voy a... Por supuesto que sí. Pero si son los clásicos, El reloj, La mortaja, la trilogía de La mortaja, por ejemplo, creo que daría carne para un buen largometraje. Son los que se me vienen ahora sí a la mente. Como... Sí. A ver, oye, nuevamente. Sí, mira, antes que hable Patricio, dice Marcos nos pregunta, ¿y por qué no hacer un radioteatro? ¿Es tan costoso? No lo creo. Mira, es bien carito, te lo puedo decir, porque en este minuto yo estuve participando. Estamos gestionando cosas así. Sí, en este minuto yo me salí de un lanzamiento de una aplicación justamente que hay algunos radioteatros que están incluidos, que es como pequeños cortos, que está María Paulina Cornejo, que es la que trajo el radioteatro de nuevo a la radio chilena, y cuenta que los costos son muy altos, pero de repente con gente joven que pueda participar, yo creo que eso podría abaratar un poquito los costos. Sí, y de repente podríamos hablar con ella, pues de repente si te interesa, Miguel. Sí, lo que pasa es que, claro, primero son los costos de hacerlo de manera profesional, y segundo, claro, está la autogestión y, digamos, recurrir a gente más joven, pero igual hay que pagar. O sea, yo no creo que la gente tenga que trabajar gratis en un proyecto. Siempre creo que hay que pagar un mínimo que sea. Pero ahí viene el otro lado, o sea, ¿de dónde sale ese dinero para pagar? Y además, el tiempo. Y el tiempo también es un costo. Entonces, como que dicen, oye, ¿qué tan caro puede ser esto? Bueno, para partir mi hora hombre, yo trabajo aproximadamente 10 horas al día en todos los proyectos que estoy. O sea, como que no me alcanza el tiempo para hacer, aunque me saliera gratis hacerlo, si yo no estoy ganando, no puedo hacerlo, digamos. Si no me llega, es bien triste, digamos, pero hay que ser bien honesto. Yo como que lo hablo con la gente, como, si yo no recibo plata por este trabajo, no puedo hacerlo. O sea, estoy subiendo los radioteatros gratis del Dr. Morty a la web, no gano nada por eso, mantengo las páginas, mantengo el grupo en Facebook, hago un montón de trabajo gratis, pero ya estos proyectos que son marca mayor, que son proyectos más grandes, no se pueden hacer si no hay una retribución económica, lamentablemente. Ni siquiera aunque salga cero, costo cero hacerlo. No, porque nunca es costo cero. No, pues la hora hombre costo ya... cero significa que cubriste todos los gastos. Sí, pues. Oye, voy a cerrar un poquito porque tengo que desconectar la batería, no me había dado cuenta. Pongo el tiro. Sí, vaya nomás.
Vaya. Patricio, ¿tú qué querías comentar? Por mientras que llega Miguel. Sí, una especulación. Siendo el Dr. Mortis tan polimorfo, nunca lo vimos siendo una chica. Y ya ahora que estábamos especulando con las posibilidades, no lo digo por inclusividad, ni mucho menos. No. Sino porque es un nicho también, ¿no? Un nicho de un personaje polimorfo. Sí. Claro, ¿no? Bueno, hemos visto en alguna... pensar en eso y también podríamos pensar en actrices, ¿no? Claro. Bueno, hemos visto, ¿cómo se llama? Películas donde Dios es representado por mujeres también, así que sí, no... Dios, sí. Bueno, yo personalmente creo que Aline Copenhagen puede hacerlo todo. La hace toda. Así que... Pero bueno, ella se la puede con todas. Mira, nuevamente, por mientras que llega Miguel, nos está diciendo acá Marco Jaña, dice, pienso que precuelas de las mismas historietas, por ejemplo, La doncella decapitada, yo lo haría gratis y les hago hasta el guión. Ya tenemos un buen dato. Hay que tener cuidado con lo que uno ofrece. Ahí volví, no me veo. Sí, tienes que prender el micrófono. En la cámara tienes que prender. O sale y vuelve a entrar. Puede ser eso también. No, qué raro. No. ¿Qué no? Algo te pasó. Sí, algo te pasó ahí con la cámara cuando lo... Sí. Patricio, cuéntame. Por mientras que Miguel vuelve ahí. Estaba pensando en las otras incursiones que tuvo Juan Marino en la historieta, por ejemplo, Jungla, donde había una especie de versión precisamente femenina de Tarzán que se llamaba Magua. Que era, a diferencia de Tarzán, que la acción transcurre en África, esta era una mujer en la selva amazónica que tenía una sede que era una montaña que se llamaba la Silla del Diablo. Claro. Y había una serie de leyendas que decían que estaba ahí desde tiempos inmemoriales y sin embargo siempre aparece joven y hermosa. Es uno de los personajes de Marino también, y en la radio tuvo un radioteatro de ciencia ficción que se llamaba Más allá del tiempo. Ya. Con argumentos de ciencia ficción. No me veo. No te ves. Algo te pasó a la cámara. ¿Ves el icono abajo del icono del micrófono, el icono de la cámara? Está todo funcionando. Hay un icono de la cámara Stop Cam. No, sí, está bloqueado. Lo apreté, no estoy, y ahora estoy. Pero la cámara no me está grabando. Algo le pasó a mi computador, parece, con la cámara. Algo le pasó, sí. Hay que empezar a configurar la cámara. Desconéctate y vuelve a conectarte. Justamente. Ya. Al final es como todo, tienes que apagar y reiniciar. Bueno, por mientras les comentamos que también en esa época Juan Marino, estamos hablando de la década de los 60, se habían conseguido para, ¿cómo se llama?, los derechos de Marvel Comics para hacer el jinete Ghost Rider, pero aquí lo llamaron el jinete fantasma, y ahí de cierta manera también hizo algunos de los guiones más en Chile del jinete fantasma, de este Ghost Rider nacional, y que después ya entró a mutar y se transformó realmente en el jinete fantasma más en Chile. Bueno, ya eso ya es harina de otro costal, pero por lo menos le podemos estar contando. Era buena la historia del jinete fantasma, me recuerdo que vi muchas de ellas. Sí, pero habría que actualizarle el look porque se ve muy supremacista. Y tenía algunos dibujos excelentes. A mí me contaba precisamente Ernesto López que el dibujante del jinete, que venía de fuera de Santiago, él prácticamente vivía en zigzag, o sea, había puesto un catre de campaña junto a su mesa y trabajaba todo el día y dormía en zigzag, o sea. Sí, ahí llegó Miguel, pero no se ve. No, debe ser un problema más complejo. Así que no sé si sigo hablando en las sombras. Sigue en las sombras, sí. Nos vamos a poner a dos y vamos a apagar todas las luces y nos vamos a poner así bien en las sombras todo. Está bien dark la cosa, bien Dr. Mortis todo esto. Voy a intentar una última cosa y vuelvo. Si no, o por último el celular. Ya, vaya nomás. Apaga las luces también, Roberto, y nos ponemos todos ad hoc. Ad hoc, sí, tengo que apagar. No, que se apagan solas estas, así que... más macabro aún.
Más macabro aún todavía, así que eso. Sí. Ahí volvió y no se ve. Pero bueno, ya no importa, seguimos conversando igual con Miguel. Algo le A tiene ver que qué haber nos pasado. dicen qué nos dicen en el chat. Hace muchos años Marco Jaño hizo una trilogía que se llama Las Crónicas del Padre Lidi. Vamos a tener que contactarnos contigo, Marco, para conocer un poco más de tu trabajo. Justamente, que nos llama mucho la atención de lo que podría hacer eso, pero bueno, sí. Por mientras que llega Miguel, ¿qué podemos hablar de la filosofía de Mortis, Pato? Lo que pasa es que en realidad el monstruo polimorfo tiene diferentes discursos, porque si tú tomas a un monstruo como Drácula y a otro monstruo como Frankenstein, son ciudadanos de mundos distintos. Se originan en universos totalmente diferentes. Drácula pertenece al mundo del culto a los muertos, de lo sacro, de lo religioso, incluso de lo sobrenatural. Y Frankenstein es un monstruo de raigambre absolutamente materialista. Como dice Brian Aldiss, es la ópera prima de la ciencia ficción. Entonces, tú tienes que, sin embargo, Mortis salta de un lado a otro por ese carácter artesanal que tenía, ¿no? Creo que alguien que hubiera tenido una mirada más autoral, como creo que la tiene Miguel, no habría hecho eso. El cambiarse de universo así con ese desparpajo, que es algo muy es algo muy camp, ¿no? Es algo muy de pulp, ¿no? Hacer eso. Y que también lo hicieron de alguna manera algunos es el tipo de mirada que tenían, creo yo, los directores de películas de la Hammer. O sea, esta es una pega, yo tengo que hacer una película de terror, yo tengo que hacerla en tanto tiempo y tal. Y sin embargo, muchas veces lo que no es intencional, lo que no pertenece a la zona del consciente, diríamos, sino lo que estoy pensando más que nada en el caso de Terence Fisher, que dirigió las 3 películas de la saga Drácula, una de ellas sin Drácula, pero de la saga Drácula. Ahí volvió Miguel. Ahí llegó Miguel, sí. Movilizan el inconsciente, porque ellos mismos actúan desde el inconsciente. Yo no estoy diciendo que el autor de cine de autor y de literatura de autor no actúe desde el inconsciente, pero hay una cosa mucho más deliberada, ¿no? Mucho más de firma. No es un artesano como Terence Fisher o como Juan Marino. De más. Mira, lo que podemos ver acá también, que vamos a empezar ahora a compartir un poquito para que comentemos que, aparte de Mortis, nuestro querido Miguel ha hecho otras cosas. Por ejemplo, tenemos esto, La Noche de los Imbunches. ¿Qué nos puedes comentar de esto? La Noche de los Imbunches surgió de una idea de Felipe Benavides, que habíamos trabajado juntos en Mortis, había sido el coordinador editor del proyecto, y tenía una historia muy en clave juvenil, cercana al anime, donde vienen estas 2 chicas que están ahí, Sisi y Lina, que son adolescentes y con elementos sobrenaturales. Y él quería ambientarlo en Chile, en particular en Valparaíso. Entonces, un día me pregunta, ¿qué mitos hay de monstruos hay en Valparaíso como para esta historia? Y yo le di algunos datos, le hablé de la cueva del Chivato y los imbunches que habían adentro, y le pregunto por qué. Y me cuenta esta historia. Y a ver, déjame ver. Y vi los dibujos que estaba haciendo Jade González. Ella es la ilustradora del cómic. Y me encantaron, me encantó el mundo que estaba construyendo la Jade con estas chicas y un Valparaíso más gótico de lo que ya es en realidad. Y vi la posibilidad de que poder llevar un poco más allá esa historia, que era más sencilla, más entretenida solamente, y transformarla en una exploración de los mitos y leyendas chilenas desde un enfoque como de un terror, pero para jóvenes. A mí me gusta mucho la idea de que el terror siempre es algo que consumen los niños. Es mi experiencia de vida. Yo vi terror desde chico,
siempre he notado que, no sé, no se verán todos los niños, pero sienten fascinación por los monstruos, ¿no? Creo que hay algo profundamente humano ahí, y en la última década había una especie de sanitización de los contenidos, donde se trata de que los niños no se enfrenten a cosas terribles, a cosas monstruosas, ni nada que sea malo. Yo, por el contrario, creo que y el otro día, de hecho, vi un video de ensayo de alguien que hablaba acerca de eso, de cómo no se hacía bien que las historias de cuentos de hadas terribles del medioevo hacían muy bien para el crecimiento. Entonces, le propuse a Felipe escribir la historia en conjunto, irnos a fondo, poner el pedal a fondo en el tema de la reconstrucción de los mitos chilenos desde el enfoque del terror, siempre, digamos, pensando en un público juvenil. Porque me pasaba que había trabajado con Mortis y estaba trabajando, después puedo también contar un poco de eso, con otro material relacionado con el terror chileno, pero Mortis y ese otro proyecto los hago desde una cosa que yo llamo fenómeno de caja negra, donde todo lo sobrenatural no es visible. Digamos, si un hechicero lanza un rayo tipo Harry Potter con su varita, tú no vas a ver un rayo saliendo de la varita, sino que vas a ver el efecto al otro lado, porque la magia ocurre en esa caja negra que es la realidad, en el intersticio de la realidad. Entonces quería hacer algo que fuese radicalmente contrario, donde efectivamente los grupos de Chiloé tienen algo que se llama flechazo, que es lanzar un ataque y abrir una zajadura, un corte en su adversario. Y yo quería que, en este caso, en esta historia, el flechazo fuese una flecha de energía. En otras historias no hago eso y hago lo otro, ¿no? Entonces, es una historia que salió hace un par de años. Le metimos re poco bombo porque estábamos en otra y había que sacarlo porque ya estaba cortado hace mucho rato. Y curiosamente ha crecido entre el público juvenil, chicas de 12 años, el público femenino de 12 años, es más o menos el target. Y quedan 20 copias. Así, para mi sorpresa, me enteré ayer que quedaban 20 copias. Yo pensé que no se estaba vendiendo nada y este año tuvo una explosión esa historia. Así que estoy muy contento con ella. Felicitaciones. Sí, trabajé con Felipe y la Jade también creando este mundo, así que estamos armando más cosas al respecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Terrence? Vamos a ver un poco más de mensajes. No, hemos leído todos los mensajes. Aparentemente sí, estamos ok. Estamos ok con los mensajes. ¿Pato? ¿Sí? Conversemos un poco más, ya que volvió, ¿cuándo se llama? Miguel, sobre las influencias que ha tenido. No sé si tú has tenido una influencia de otros escritores de terror o de otros guionistas, por ejemplo, no sé, por decirte desde Stephen King, Cliff Barker o el mismo Lovecraft, no sé, como para empezar a basarte en tu obra, o directamente simplemente tus ideas que te dieron ganas de hacer esto y proyectarte con colores propios, por llamar de alguna manera. O sea, claro, el principal motor siempre es una necesidad interna media irrefrenable. Con Patricio siempre bromeamos de ese consejo a los escritores de si puede vivir sin hacerlo, no lo haga, que creo que debe ser una de las cosas más verdaderas que existen en el mundo. O sea, si yo pudiera no escribir, no lo haría. Si yo pudiera no vivir sin lo haría. Porque en realidad es agotador, es complejo, pero me encanta. Y sí, o sea, los referentes son ineludibles, consciente e inconscientemente. Yo siento que con los años me he ido cada vez más acercando a mi referente más primero, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Borges, digamos, guardan todas las proporciones, no estoy diciendo que estoy a la altura de ellos, estoy diciendo que como ellos construyen sus relatos, me he dado cuenta que está súper presente en cómo yo construyo los míos. Entonces, Quiroga, me pasó el otro día a descubrir que, claro, o sea, la gallina degollada o el almohadón de pluma son la vibra de tipo de historias que me gusta contar, y es un libro que leí tenía 12 años, y nunca creo que lo he vuelto a leer, y sin embargo ahí está, muy presente. Entonces, creo que cada vez me he ido acercando a esos autores primigenios. Hubo un estado anterior, como ya en una etapa formativa como autor, donde efectivamente los ojos estaban puestos en Alan Moore,
Neil Gaiman, Grant Morrison, Clive Barker, que lo mencionaste, eran autores que me inspiraban. Thomas Harris, la trilogía de Hannibal Lecter, eran referentes ineludibles, y gente también como me nutro mucho también de directores de cine. David Fincher también es como ineludible, es brutal, es como, sí siento que hay como con un autor que siento una sintonía con la manera en que elabora el trabajo. Es Fincher. Kubrick, por ejemplo, Nolan, en menor medida, pero también mucho de cine. ¿David Lynch de repente? No, nada. Sí, no me hables de David Lynch, por favor. No me gusta nada de David Lynch, nada. No te gusta, ya. Porque Sí. cada vez que hemos hablado con algunos autores siempre sale cosas acotado en algún minuto David Lynch por ahí. Por eso dije, ¿David Lynch? No, sé que es un autor que es una gran influencia para muchos y muy respetado, pero a mí no me pasa nada, no me mueve nada verlo. Sino, puedo encontrarle un par de imágenes interesantes por película. Como, mira, esto está bien logrado. Pero salgo como que no me haya... Sé que pero ahí, como lo hacen los demás, que dicen, pronuncian el nombre de David Lynch como si estuvieran enamorados, así como, no, nunca. Me estaba acordando, ahora que me preguntaste, Roberto, me estaba acordando que más o menos en la época que tú empezaste con el proyecto de Mortis, yo contacté con gente que aparentemente era del equipo de la revista, no recuerdo los nombres ahora, que querían sacar una revista tipo Dr. Martin que se llamaba Macabro. Llegó a sacar 2 números, a mí me aceptaron una historia ahí, y lamentablemente iba a salir en el número 3, pero la revista se canceló en el número 2. Ya. Fue una década, personalmente fue una década que tuve muy mala suerte, pero me estaba acordando ahora. El problema con Macabro es que era tan parecida al Dr. Mortis, pero se parecía mucho al Dr. Mortis del año 70, 74, bueno, del año de esa época. Era una continuación directa de las historias de terror de esa época, y no se veían frescas, ese es el cuento. Sí. Había un personaje bien interesante que era una chica fea que se transformaba en una chica bella que se transformaba en una araña. Eso me pareció interesante. Era Los Soceles. Era de Ferocios ese. Sí. Ese era un proyecto de Santiago Peñailillo, que fue uno de los grandes dibujantes del Dr. Mortis. Así es. Gestionado por él, donde también estaba Máximo Carvajal. Ahora sí, mira, ese proyecto en particular te demuestra lo difícil que es hacer cosas, porque ellos, digamos, hacían todo gratis. Un poco lo respondiente a Marco Jaña, que decía, pero lo hago gratis. Ese no es el problema. Exacto. El problema no es hacerlo gratis, el problema es que tu tiempo también cuesta. O sea, claro, tú pones tu tiempo, tu talento y tu esfuerzo, pero cuando haces algo gratis estás poniendo tu talento, tu esfuerzo y tu tiempo, se lo estás sacando a lo que tienes que hacer para sobrevivir, o sea. Y el problema es, porque uno podría hacerlo porque sí, digamos, pero el problema, como para sostenerlo en el tiempo, estos proyectos que son más ambiciosos, ¿no? Porque, digamos, yo puedo hacer un cómic y publicarlo y ponerlo en la web y no ganar un peso, y está bien. Escribir un cuento, yo escribo cuentos sin tampoco, no me pagan por escribir cuentos y lo hago igual. Pero cuando involucran partes, digamos, cuando involucran a otros, cuando involucran a un equipo, bueno, eso ya es línea costal. Y el problema es la respuesta al otro lado. O sea, a Macabro no le fue nada de bien, digamos. A nosotros, afortunadamente... No, me dio muchísima pena a mí que a Macabro no le fuera bien. Entonces, independiente que yo estuviera ahí. Se habla de, oye, hagamos un radioteatro, es como, bueno, vamos a tener a 5 o 6 personas mínimo trabajando, horas hombre, gratis, para que después, no, digamos, al otro lado no pase nada, digamos, porque también es como ese trabajo gratis, siempre uno espera, alguien está esperando un tipo de retribución. Entonces, fue una verdad Macabro, de hecho, sí. Yo creo que todos tenemos esa experiencia, y cualquier persona que se dedica a cualquier tipo de actividad económica sabe que el primer año lo más probable es que sea pura pérdida. O sea, la persona que empieza con su empresa y le va bien desde el primer día es como sacarse el loto. O sea, es mucho esfuerzo y es mucho trabajo. Sí. Oigan, chicos, lo que tenemos acá también, que vamos a empezar a mostrar ahora, es, a ver, vamos a irnos acá, ahí.
Esto es lo último que están sacando, que es Sangre de Trauco, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo nace Sangre de Trauco? Conversémonos un poquito de eso. Sangre de Trauco surge de estoy hablando hace 20 años atrás, 15 años atrás, con mi amigo Darwin Gallardo, muy fanático de los dos de los brujos de Chiloé, de la mitología chilena en realidad, y no solo de la mitología, sino que además de la cosmovisión originaria, particularmente los mapuches. Estábamos muy imbuidos en investigar ese mundo y leer, y él llega de Chiloé de un viaje a Chiloé con un libro de Mauricio Marino, hijo de Juan Marino, ojo, yo en ese momento no lo sabía, no lo supe hasta mucho después, sobre el proceso a los brujos de Chiloé. Y nos pusimos a leer el libro y era sobre este juicio que se le hizo en 1880 a esta agrupación conocida como la Recta Provincia, donde se descubre, el Estado de Chile descubre esta asociación ilícita, que es una especie de mafia / tribunales de justicia indígena, subterráneos, y le hace un juicio. Y leí el texto y sentí que ahí había algo interesante que hacer. Empezó como a acumular esas ideas, y en un momento dado, en la misma conversación también decimos la idea de actualizar los mitos, ¿no? Como que sentía yo que, estoy hablando hace 20 años atrás, no se hacía nada con mitología chilena, no se hacía nada con nuestro imaginario, y cuando se hacía algo era desde el punto de vista, que yo siento que es el peor punto de vista para hacer algo de ficción, que es el educativo, ¿no? Como muy reverencial, muy folclórico, entre comillas, no folclórico en el sentido estricto, sino que en el sentido de presentar folclóricamente algo. Y yo sentía que estábamos frente a un montón de monstruos y criaturas con poder y todo, que podíamos sacarle jugo, y además si dejamos tratarlas como artículos de museo y artículos folclóricos, y las tratábamos como con el horror que estaban dentro, particularmente el trauco, ¿no? Por eso se llama Sangre de Trauco la novela, porque en las mismas conversaciones con mi amigo, un día sale, digamos al fondo en la conversación de lo que significaba el trauco, que es una manera de justificar la violación y el abuso sexual en el archipiélago. El fenómeno es más complejo que eso, ¿no? Es como tiene otras aristas y evidentemente también repite otras cosas. De hecho, el mismo Mauricio Marino habla de que en realidad es una manera de, en esa sociedad no se entiende la figura del guacho, ¿no? Entonces, el hijo sin padre no es un hijo guacho, es parte de la comunidad, y el trauco es la figura que lo integra. Hay diferentes maneras de abordar el fenómeno. Pero a mí me parecía que esa arista, una arista más, pero una arista, era particularmente brutal. Y ahí fue como, ¿qué pasaría si el trauco atacara ahora? Serían violaciones seriales. Y ahí empecé a idear un thriller muy inspirado por, de nuevo, Fincher, ¿no? Los Casos Capitales, Zodiac, la serie Millennium de Chris Carter. Y empecé a armar esa historia por ese lado, ese thriller. Y de repente, escribiendo ese thriller, para que me funcionara, los brujos de Chiloé, que iban a ser los brujos de Chiloé de ahora, modernos, como después del juicio, 100 años después, 120 años después del juicio, 140 ahora, estos brujos iban a tener que tener una pugna interna. Entonces volví a leer los expedientes del proceso, buscando donde podía encontrar una posible pugna entre los brujos. Y encontré que, claro, uno lee las fichas del proceso de los brujos y en realidad son textos bien áridos, ¿no? Están escritos en el siglo XIX, con una redacción antiquísima, anticuada. Son además la toma de declaración de indígenas, de bullistas que no sabían leer ni escribir. Entonces, son textos bastante áridos de leer, pero cuando lo empiezas a leer con atención, como empecé a leerlo yo, te das cuenta que hay yo lo llamo un juego de tronos, ¿no? Hay tipos asesinándose, envenenándose, traicionándose, alianzas que se forman para vencer a los demás allá, y me di cuenta que no había una recta provincia de Chiloé, no había un grupo de brujos, habían dos enfrentados entre sí, dos enemigos. Hay autores que dicen que no, que son facciones de la misma, que son una como la otra, pero tú lees y en realidad la historia oficial de los grupos chiloés, si descontamos el encuentro de la Machi Chilpila con el explorador José de Moraleda, que está asignado como el origen mítico, o parahistórico de la recta provincia, el primer antecedente histórico es el asesinato del rey de la recta provincia del sur del archipiélago, que era Domingo Nahuelquí, a mano
del rey de la recta provincia de Picaví, que es la más conocida y la que pasó al imaginario colectivo y a la conocimiento popular, que lo asesina en el año 1850, 30 años antes del juicio. Y eso desencadena una lucha de poder que se extendió durante 30 años. Y reconstruí toda esa lucha de poder en base a la declaración. Fue muy entretenido, pero muy desgastante. Y finalmente terminé con una novela que yo pretendía que iba a tener 200 páginas porque era un thriller bastante rápido, y terminé con una novela de 600 páginas que publiqué por Kindle, que es lo que están viendo ahí, para Amazon, y estoy terminando de corregir en estos días para una edición física. Buenísimo. Sí. Buenísimo, pues ya saben, hay que buscarle en Amazon. No sé si... Pero directamente te preguntaba si la edición se va a imprimir para Chile o para el extranjero. No, para Chile, sí. Es como, la verdad mira, la ofrecí, pues yo soy súper transparente en mi colada, Okay. Me carga el secretismo. Yo la ofrecí a 2 editoriales grandes que estuvieran interesadas en un primer momento, y en algún momento dado ese interés se diluyó. Pasó el boom de la novela histórica que hubo un rato la industria editorial en Chile pasa por boom. Algo está en boom, se publica eso, ¿no? Y todos publican eso. Y yo, en realidad, en ese momento... Como dije antes, por Sandía Escalá. Exacto. Y yo en ese momento, claro, hubo gente que me dijo, oye, apúrate porque para que no pase el boom. Y yo, la verdad, quiero quedar con... Si algo me gusta de lo que hago es terminar con historias bien terminadas, no bien cuajadas. Entonces yo no iba a apurar la escritura por aprovechar un boom momentáneo. Entonces, eso fue uno de los motivos en que se diluyó ese interés, y finalmente yo esperaba que, digamos, la editorial entrara a ser la editorial que finalmente adquiriera los derechos, hiciera la corrección final. Como no ocurrió y tenía la novela ahí, y me la pedían, la tiré por Kindle, por Amazon, para que el que quiera la leyera. Pero me pasó en el último tiempo que yo empecé a revisarla y había un montón de cosas que quería corregir en tono, sobre todo en redacción, en prosa. Son 600 páginas, escritas entre años, donde mi prosa cambió radicalmente. Yo no había escrito prosa hasta ese entonces, había escrito solo guiones. Entonces, la prosa tiene cosas distintas. Sí, pues son cosas distintas. Cosas distintas. Entonces, aprendí a escribir prosa durante la novela. Entonces, ahora estoy corrigiendo todo para que el fraseo de la narración sea mucho más fluido, más homogéneo. Además, en el mismo proceso escribí, junto a Fran Solar, escribí una novela de Pascualina, lo escribí ella, pero estuve en el proceso de corrección, y es como escribir, guardando la distancia, no es lo mismo, pero algo de eso hay. Y una segunda novela de Pascualina. Entonces, mis horas de vuelo en escritura cambiaron tanto en ese periodo de tiempo que obligaba a reescribir la novela. Así que claro, y eso va a desencadenar en una edición mía, personal, para Chile. Eso es como la... Hay interesado en el extranjero, afortunadamente tengo la historia afuera, así que ahí voy a ver cómo se la va a llegar. Sí. ¿Esto lo vas a editar por tu cuenta o vas a buscar alguna editorial, aunque sea pequeñita, aquí en Chile, que te eche una manito? No, por mi cuenta. Lo que pasa es que, a ver, yo tenía una editorial que es Arcano Cuarto, que yo ya no estoy, pero es una editorial que está dedicada a la novela gráfica, a la narrativa gráfica. ¿Ya? Entonces, no quería ponerlas en un aprieto de tener que editarme y tener que abrir una línea nueva. Las editoriales chicas funcionan mejor cuando están concentradas en un nicho, ¿no? Tuve la intención de contactar editoriales, microeditoriales dedicadas a la narrativa chilena, que hay varias. Aurea se me viene a la mente, Siech, hay Loba Ediciones, por ejemplo, que tiene un muy buen catálogo, y me dieron ganas, por ejemplo, de postular la novela a ellos. Pero finalmente yo la paso muy bien armando el libro. Entonces dije, las series editoriales súper frecuentes. Y las editoriales chicas tienen un montón de cortapisas en el mercado editorial. Las librerías grandes de cadenas no exigen el material. Las liquidaciones son tarde. Yo conozco lo que es ser editor.
Y no, tampoco quería poner a un editor en ese trance, no pasarle mi novela de 600 páginas, no de 200, como se suelen publicar en Chile, 150 o 200 páginas, no. Un novelón de 600 páginas, que tuve que invertir en eso para después tener el libro botado en una librería que no lo exhibe, que es lo que suele ocurrir. Entonces no quería hacer pasar a una tercera persona por ese nivel de frustración. Entonces al final decidí que lo voy a hacer yo, la paso muy bien, voy a diseñar el libro, en algún momento dado sacaré una novela más chica con una editorial independiente, pero no, una novela de 600 páginas no se la deseo a nadie. Me puse yo en el editor, digamos. De más, perfecto. Patricio Alfonso, ¿qué podemos decir de la obra de Miguel? ¿Tú dices de Sangre de Trauco? En general, desde bueno, los cómics. Sí, bueno, a ver, es que acá en esta última, Miguel entra y reelabora un mundo que en sí mismo está lleno de símbolos, ¿no? La mitología chilota, el legendario chilote, es un ideario absolutamente mestizo. Chiloé es la región de Chile que fue lo último que participó de ese proceso que algunos llaman independencia. Y por eso mismo se nota mucho el mestizaje. De hecho, yo me acuerdo que alguna vez el profesor al profesor de filosofía, Jorge Eduardo Rivera, alguien le dijo o él cuenta que alguien le dijo que ¿por qué se preocupaba tanto de los griegos si nosotros éramos chilenos? Y él dijo, bueno, si no somos griegos no podemos ser chilenos. O sea, la cultura es así un poco como una sucesión de estratos que van uno montado encima de otro. Y me acordaba precisamente de los griegos por la relación que tiene el Trauco con la figura europea del sátiro, ¿no? Incluso las connotaciones sexuales, ¿no? O sea, hay un mestizaje evidente que también está en la figura del tuetué. El señor Jaña recién por acá en el chat mencionaba la doncella decapitada de Mortis, esta cosa de las cabezas volantes. Algunos no dicen, no, si sencillamente el tuetué es un brujo, es un pájaro que se llama el concón, que efectivamente es una especie de búho. Y claro, es una explicación, pero yo no creo casi nada en las explicaciones monocausales. O sea, una cosa no excluye a la otra. Como decía Ferrá, el hecho de que el Trauco sea una tapadera para las violaciones tampoco excluye todo el simbolismo que tiene que viene de los arquetipos del inconsciente, que viene de la mitología de allá, que viene del mundo precolombino, que viene de Europa, que viene de Grecia. Entonces se está metiendo con un material riquísimo y lo está reelaborando muy bien. Eso es lo que yo podría decir de la obra hasta ese punto de lo que se me ocurre en este momento. Ya. Y por el lado de Mortis, si volvemos un poquito más atrás. Por el lado de Mortis, yo voy a contar una anécdota que a ver si Miguel me la desmiente. ¿Tú vivías en Brasil 25 en algún momento? Sí. Juan Marino tenía la tienda El Disjockey del Recuerdo en Brasil 52. A causar sincronismo. No, eso fue... Y ahí una vez yo la vi y tenía, entre otras cosas, tenía unos discos que no eran ni siquiera de vinilo, eran de lata, clavados con tachuelas en la pared. Y ahí vendía discos vendía. Vinilos. Sí. Al frente de donde tú viviste. Sí. Exacto. No hay escape. Es brutal. Yo me acuerdo cuando yo me fui a vivir ahí por razones de vida, yo no tenía ni idea de lo de Brasil 52. Llego a Brasil 25 y le cuento a Patricio y me dice, ahí enfrente estaba el DJ que te recuerdo. Pues era muy loco porque fue después de publicar Mortis Eterno Retorno, a causa del Synchronicity. Mortis Eterno Retorno se publicó el 13 de mayo del año 2011, porque yo tengo un rollo además con el terremoto del 13 de mayo de 1647,
que es el del Señor de Mayo, que deja esa tradición hasta hoy y que está relacionado con la Quintral. Sí, el 13 de mayo. El 13 de mayo. Y se publica en Estados Unidos sin ningún tipo de ajuste, ¿no? Esto no fue que yo les dijera a ellos nada. A mí me avisan el 9 de mayo que esto se va a publicar el 13 de mayo, exactamente 9 años después de su publicación en Chile, se publicó en Estados Unidos, sin ningún tipo de... Que además es el mes de Drácula. Que además es el mes de Drácula. Entonces, es un simple... Yo trabajo con eso, ya a mí ya no me extrañan esas cosas, que pasan esas cosas, porque yo trabajo con como con lo que yo decía al principio, ¿no? Como si yo pudiera no escribir, no escribiría, porque lo que hago es escribir sobre como cuando me pasan esas cosas. Entonces me empiezan a tosigar y termino ya, esto lo tengo que volcar porque me asedia. Rara vez escribo nunca creo que escribo acerca de algo que se me ocurre decir de la nada. Siempre son puntos que se conectan distantes, que no tienen relación entre sí y forman una constelación nueva, y yo tengo que bajarla y ponerla en palabras. Sí. Acá nos está escribiendo otra vez nuestro amigo Marco Jaña, que dice: ¿coincidencia o destino? Todo está entrelazado. Puede ser, nadie lo discute, sí. Como dijimos, una cosa no quita la otra. Justamente. Sí. Oye, Miguel, ¿y proyectas a futuro? Estoy justo terminando otro libro que es voy a tirar la primicia acá. Es una adaptación al libro ilustrado de un cuento que escribí sobre Frankenstein. Qué bueno. Hay una cita en la novela Frankenstein que a mí me quedó dando vueltas desde que la leí, y es que el monstruo, cuando le pide a la criatura, cuando le pide al doctor que le haga una mujer, ¿no? Sí. ¿No? Para que me acompañe, y él le hace una promesa, el monstruo, dice: si tú me haces una mujer, nos iremos juntos, los dos, a las vastas extensiones del sur de América, y nadie nos verá jamás. Entonces, después yo seguí leyendo la novela pensando que eso iba a ocurrir, no, pasa todo lo contrario, se tiene todo el desastre, y termina la historia en el Ártico. Y decía, y si Drácula, el monstruo, la criatura, logra matar o lo que sea que haya ocurrido con el doctor, y él queda vivo porque es inmortal. Y ha ido a las vastas extensiones del sur de América, y estará en el sur de Chile, y escribe un relato con eso. ¿Tú le escribiste un cuento? Sí, está en Políedro 6. En la antología Políedro 6 está incluido. Sí. Y un dibujante de Concepción, Pipe Oliva, que es muy bueno, me contactó hace un tiempo para que hiciéramos algo juntos, y le dije: mira, tengo esta historia, ¿qué te parece? Y rayó, y así que tenemos el libro casi listo, así que debería estar viendo la luz dentro de poco. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué recuerdos de Poliedro? ¿Qué recuerdos de Poliedro tienes? Súper bueno, o sea, yo he estado solo en uno, en el último, a diferencia de Patricio, que es un histórico de Poliedro. Ya. Yo estoy solo en el... Tú hiciste una presentación para uno de los Poliedros. Sí, para el Poliedro 4. Sí, tiene razón. Presenté el Poliedro 4. Esa es mi relación con Poliedro 4. Lo presenté, o sea, para el Poliedro, lo presenté el número 4, obligándolos a que en el 6 me publicaran. Es muy bacán que exista esa antología, que se mantenga hasta el día de hoy, que ya tiene una tradición, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que cuesta mantener los proyectos andando. Es muy entretenido que Poliedro exista y que siga, y ojalá salga un 7, ojalá estar ahí, si no estar ahí, que estén nuevas voces, que se mantenga, ¿no? Esa es la idea. Es una antología que a mí me gusta mucho, porque ha resistido el paso de los tiempos, ¿no? Ha resistido los booms y las modas, ¿no? Sigue ahí. Sí, ahí está dando vueltas todavía, y eso es bueno que se siga manteniendo y saliendo adelante, así que nada que decir, pues, chicos. Oye, y en lo personal ahora. En lo personal, aparte de estar encuevado como todos nosotros. Sí, en lo personal, bueno, estoy trabajando en una empresa que se llama The Pink Fire, que es la dueña de los derechos de Pascualina. Entonces soy ahí el director creativo, y estamos terminando en estos momentos de planificar lo que será la tercera novela de una trilogía que se llama Los viajes secretos de Pascualina,
que es lo mismo que hice con Morty, lo mismo que hice con los grupos de Chiloé, es tomar todo lo que se hizo antes, darle una vuelta y impulsarlo para adelante. Es como, también, de nuevo, es como tomar toda la historia pascualina y es un thriller juvenil clave young adult fiction, como tipo Sabrina, tipo Buffy, donde Pascualina tiene que redescubrir que en su origen ella era una bruja, que es una cosa que se fue descartando con el tiempo en el personaje. Cierto, pues era una brujita. Claro, y después no, entonces como para mí esa era la historia, es como esta chica cool que viene en Nueva York tiene que recordar que es una bruja, y esa es la historia que armamos. Estamos terminando de plotear la novela, está la 1 publicada, la 2 se está publicando vía online en la plataforma de Pascualina, y estoy armando la novela 3 ahora. Ya estamos terminando ese trabajo y me dedico a ser director creativo ahí. Siempre estoy escribiendo unos cuentos, que algunos salen publicados, otros no. Ahí onda, como que soy bien ecléctico en ese sentido. Y estoy coordinando y escribiendo una nueva tanda de revistas de Mortis, como etapa marcha blanca de una posible nueva colección de Mortis. Son 4 historias, están escritas por Gonzalo Allanedel, Alexander Roes, 2 historias mías, y dibujadas por Chris Fattori, Víctor Abarca, Sebastián Lizana y Luis Insunza. Entonces estamos en ese proceso, estamos en plena producción de la historia, están quedando muy, muy bonitas. A mí me interesa siempre como que el trabajo quede con mucho oficio, y hemos logrado, creo que va a ser un set de 4 historias, cada una en una revista independiente, que creo que si funciona será un súper buen impulso a seguir contando eso. Y digamos, mi rollo siempre con Mortis, invitar a nuevos autores, escritores o dibujantes a trabajar en este mundo que dejó Juan Marino de aquí para adelante. Sí. Oye, me quedó dando vuelta en la cabeza que tú comentabas que te llevaste una sorpresa con el hijo de Merino, de Marino. ¿Qué más hace él? ¿Escribe o...? Mauricio es antropólogo. Él vive en Argentina, en el sur de Argentina, y bueno, su trabajo de antropología lo comenzó en Chiloé, se fue a vivir a Chiloé a principios de los 80, y hizo este trabajo, ¿no? con otro autor, Osorio, de Suárez, no recuerdo bien, que es después lo que toma Renato Cárdenas para sus libros también sobre la mitología chilota. Y él se dedicó mucho al trabajo antropológico en Chiloé, que a mí me ayudó un montón además, o sea, no solo sus libros sobre el grupo, sino que además tenía unos libros acerca de la vida en Chiloé en términos antropológicos y económicos. Entonces me sirvieron para entender el contexto en el que se había producido, además de varios libros sobre la historia de Chiloé en particular, en general. Porque no solo basta saber lo que pasó con los brujos, hay que entender lo que decía Patricio, ¿no? Es un lugar donde la mixtura está súper presente. Tienes el lado chileno-español, hasta 1826, eso fue colonia española, y fue el último interconectado, y muy adelante, los españoles siguieron teniendo presencia, digamos, los hispanos se hacían llamar, los descendientes españoles, porque no querían ser chilenos, entonces están los chilenos y los hispanos, por un lado. Tienes por el otro lado los chilenos, hispanos y chilenos, digamos, los chilenos hispanos o chilenos, contra la población indígena, y además tiene la población indígena dividida en huilliche al norte y chono abajo, que ya estaban siendo extintos, pero venía esa historia. De hecho, la historia de enfrentamiento entre las provincias, la historia de enfrentamiento entre chonos y huilliches, hombres de la tierra y hombres del mar. Entonces, todo el tiempo choque, y la Liga de Mauricio me sirvieron mucho para eso. Se fue a Argentina hace bastante años, se dedicó a la educación popular, a trabajar con grupos en Argentina con respecto a eso, a la educación del pueblo, y en estos momentos está jubilado. Tenemos un proyecto ahí en conjunto también, del cual no puedo hablar en estos momentos, pero tenemos un proyecto en conjunto para el futuro mediano, que se ve muy interesante. Ah, qué bueno, sí, porque me había llamado la atención, y dije yo, si es hijo, de repente también salió tan creativo como el padre, y también va por ahí la vena artística. Es menos del lado de la ficción y el arte, y es más del lado de la investigación y la antropología, así que no ¿Tiene una hija?
falleció Elena. Tiene una hija también. Tiene una hija que se llama Elena. Elena falleció hace unos años. Qué pena. Sí, y está el hijo mayor también de Don Juan, que es Juan Pedro, que vive en Italia. Ya, acá tenemos una nueva pregunta, Terrence, de parte de Marco Jaña. ¿Acá se va a leer o te la leo yo? No, aquí pregunta, ¿en qué van los radioteatros inéditos que ofreció don Mauricio Marino? ¿Tenemos la suerte de poder escucharlos? Sí, o sea, el tiempo, ¿no? Tiempo. Yo estoy viendo un radioteatro a la semana y la verdad es que como lo que me alcanza es escuchar el radioteatro para verificar que esté bien el audio, armar una imagen de portada para YouTube y subirlo. Entonces, sé que hay unos que son inéditos, yo la verdad no me alcanza el tiempo para revisar cuál es inédito. En algún momento va a salir un inédito dentro de eso. Están ahí en carpeta, pero... O sea, están dentro del canal de YouTube, o sea, inéditos o no, tendrás que echar mano a la memoria auditiva cuando los escuches. Claro, porque además yo no sé cuáles son yo los tengo, entonces no sé cuáles son los inéditos, no sé cuáles son los que no tiene el resto de la gente, entonces yo subo uno. Bueno, yo tampoco, al igual que tú nunca escuché el radioteatro del Dr. Mortis, así que para mí todos son inéditos. Todos son éditos, no todos se transmitieron en su momento, lo que pasa son inéditos. Claro. Durante muchos años, desde el fin del radioteatro hasta hoy, circularon algunos radioteatros entre los fanáticos, que algunos tenían grabados y compartían entre ellos. Pero Juan Marino conservaba algunos que no eran los que tenían los fanáticos. Entonces eso es lo que Mauricio mandó un pack. Dentro de eso, claro, hay algunos que ya los fanáticos tenían, otros que ya publicamos con Copesa, que fue esa colección que mencionó Roberto, y otros no salió ninguno de los dos lados, pero yo como no tengo manera de saber cuáles son, porque yo los tengo, entonces como cuando uno tiene lo que tiene, no sabe lo que no tienen los demás. Yo voy publicando una a la semana que puedo. Estas 2 semanas, por ejemplo, he estado tapado de trabajo y no he podido hacerlo. Entonces, a lo mejor la próxima semana justo toca uno que está inédito. Eso es como... Sí. ¿Cuál es la dirección para que los amigos que están conectados se metan al canal de YouTube? Dr. Mortis, seguido. Hacemos. youtube.com/c/Dr. Mortis. De más. Patricio, ¿qué más podemos decir? Yo creo que hay que desearle mucha suerte e incluso en lo posible colaborar. Una manera de colaborar es comprar las cosas que está sacando Miguel, cosas que se están haciendo, apoyar una obra que decididamente ha marcado un hito, lo digo porque es amigo mío, ha marcado un hito en lo que es la novela gráfica chilena. O sea, de eso no me cabe ninguna duda. Yo creo que la obra no necesita que alguien la defienda porque se defiende por sí misma. Y a ese tipo de iniciativas hay que apoyarla. Sí. Me estaba ahora, antes de seguir entonces, para adquirir los números de Mortis que todavía andan por ahí, aunque ya está agotado, para ver tu novela, para descargarla por Amazon, contactarse contigo directamente, ¿no? Tengo un sitio web que es www.miguelferrada.com. Perfecto. Y hay un formulario para que se inscriban, para que yo anuncie además cuando salgan estas revistas nuevas de Mortis, que debe estar unos 3-4 meses más a todo chancho, ¿no? Están en proceso de elaboración, están casi listas, pero no me gusta apurar nada. Está esa página web, yo estoy en Instagram, y en Instagram como Miguel Ferrada con B corta en vez de U, Miguel Ferrada. Una página que se llama Miguel Ferrada-escritor, que ahí es donde voy publicando todas las actualizaciones de mi trabajo. Y claro, y a través de la página hay un formulario y se pueden inscribir también en una lista de correo donde yo casi nunca mando información, a menos que, digamos, no trato de mandar spam, pero cuando saque un libro lo voy a hacer ahí. Esas son las maneras de contactarme. La novela, mira, yo soy el peor vendedor del mundo. La novela que está en Amazon, les recomiendo no comprarla, porque estoy corrigiéndola. Entonces prefiero que esperen un poquito de tiempo más y puedan adquirir la versión que también se va a cambiar en Amazon por una versión Kindle nueva, corregida. Me gusta, esas son el tipo de cosas que hay que poner en las notas, en la cita atrás del libro.
Autor, Claro. no la compre. No la compro. Y Por favor, no así que comprar. Sí. eso, Oye, hoy en día sí, eso sí. Oye, sé tú que eso habla muy bien de ti, en el sentido de que de repente hay muchos escritores a los cuales uno le puede decir, oye, hay esta pequeña fallita en lo que tú estás haciendo, en esto otro, parece que tu editor no te lo revisó, pero yo creo que de repente sería bueno que hicieras como una reescritura de lo que ya está hecho, porque sería bueno. No, es que realmente no me interesa que se quede así nomás. Entonces, eso habla muy bien de ti, que no quedas conforme con lo que haces. Y lo armas y lo rearmas. Y eso se aplaude. Gracias. Hay un equilibrio precario que hay que, porque también está esa frase finish not perfect, como que las cosas hay que terminarlas aunque no estén perfectas. Pero yo creo que hay un mínimo estándar que uno tiene que Es cumplir que hacia el... hay un punto en que uno mismo tiene que decir, ¿sabes qué? Aquí. Claro. Aquí quedó bien. Pero tienes que llegar ahí. O sea, es como... Y la primera versión nunca es esa versión. O sea, la primera versión, de hecho, lo que está en Kindle no es la primera versión, debe ser la tercera. Pero para mí todavía no es. Esta la que estoy haciendo ahora, donde efectivamente yo puedo decir tranquilamente, hice todo lo posible, seguramente van a haber más errores y todo es perfectible siempre, pero en realidad yo ya no puedo ir más allá. Es como... Porque uno no puede perseguir la obra perfecta siempre. Pero uno tiene que cumplir con un mínimo estándar por respeto al otro. La creación, digamos, de este tipo, ¿no? La creación narrativa de vocación popular, si me siento yo no escribo para una élite intelectual, ¿no? Escribo para que sea la gente. Tiene que tener un respeto hacia el otro. Hay alguien que, si no se metió la mano al bolsillo para comprar tu libro, se dedicó tiempo a leer tu historia. Y por lo tanto tú tienes que respetar eso, tiene que estar lo mejor posible. Entonces, me suelo demorar más de la cuenta en publicar, suelo tener esos vacíos de años en que no saco nada, pero esa es la aplicación, digamos. Al final, esto nunca ha sido un gran negocio. Entonces, apurarme por publicar, sacar algo que está mal hecho para estar presente en algo, en una antología o en aprovechar un boom, no me compensa. A mí lo que me compensa es saber que el libro está afuera y está bien y entregó la mejor experiencia posible al otro. Ese es mi pago, ¿no? Como en último término. Entonces, me pasó, la publiqué para el estallido social, 3 semanas después, porque era como, no tengo la cabeza para trabajar en esto, hasta acá, la gente me la está pidiendo, bueno, la entrego, acá está, la puse al mínimo de precio en Kindle, porque además me la pidieron, porque la empecé a publicar gratis, me dijeron, no, por favor, la queremos todo al tiro, ya, en Kindle, al mínimo de precio, pero yo sentía, esto no es lo que yo quiero entregar, y eso es lo que estoy haciendo ahora, así que estoy contento con eso, yo creo que así tiene que ser, como, así debería ser el trabajo en creación. Me parece fantástico, fantástico. Nada que decir. Miguel, un gustazo haberte tenido acá con nosotros. LDP tu casa, cuando quieras, tanto en la parte de nuestra revista online como en nuestras redes, para lo que quieras, para lo que necesites. Tienes las puertas totalmente abiertas, ahí está en tu casa. Y una sorpresa, Patricio Alfonso, que hoy día nos acompañara, un gustazo. Palabras finales, Pato. Sí. Sí, palabras finales, Pato. Bueno, fue un agrado estar acá. Y en una de esas se podría repetir, no sé. Ahí vemos. Sí, lo vamos a repetir. Y que todos estén bien en la medida de lo posible. Terrence, por tu parte. Nada, simplemente darle las gracias a Miguel y a Patricio por el tiempo y por dedicarles unos minutos a esto. Lo que le puedo decir a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, que bueno, si nos están viendo en este momento en YouTube, en la caja de datos vamos a poner la dirección del canal de YouTube de Dr. Mortis para que vean de qué estamos hablando. Y también los enlaces para Fabiel y para poder contactarse con él y poder tener acceso a su trabajo y a su material. Así es. Miguel, por tu parte. Nada, muchas gracias por ofrecer esta plataforma para poder hablar de lo que uno hace, como son... Este es un mundo de guerrilla, es como, a mí me encanta, es como... es muy lindo esto de que se junta un grupo de gente, 2 personas, y hacen un programa
para dar cabida a gente como yo, ¿no? Como que está haciendo un trabajo, muchas veces soy, la mayor parte del tiempo solitario, que no tiene acceso a los grandes canales de difusión y ustedes otorgan estos espacios. Entonces eso es súper, súper valioso. O sea, no me cabe duda que hoy día estoy conversando con gente que no tenía idea quién soy yo y eso es genial. Digamos, de los que están escuchando, ustedes saben quién soy yo. Y pucha, permitir esa ventana, trabajar por esa ventana, estamos hablando ¿no? del tiempo que uno dedica, ¿sí? Como a estas cosas, que no tienen una retribución económica es como concreta. Y sin embargo, ahí están ustedes haciendo esto y eso se agradece enormemente. Así que los voy a estar hinchando para las próximas cosas que saque y le agradezco un montón. Y como dice el doctor Mortis, que descansen en paz. Ya, mi amigo. No traten de evitar la risa porque suena muy sencillo, pero no es fácil, no es fácil de imitar. No. Así, amigos, esto ha sido Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, que regresa el próximo miércoles para hablar con la gente de Trauco, que ya vamos a tener alguna sorpresa por ahí, y entre ellos va a estar nuestro amigo Juan Vázquez, así que no se lo pierda. Y dentro de nuestra parrilla programática de LDP Magazine, mañana jueves volvemos con LDP Magazine en vivo, donde estaríamos hablando sobre las mujeres alfa. Mujeres protagonistas, mujeres alfa. Ya tuvimos el de los machos alfa. Sí, y ahora vamos sobre las grandes mujeres protagonistas en el cine y en televisión, ¿no? No, en el cine, porque es demasiado. Así que vamos por ahí, vamos con esa primera patita y después vamos con un gran invitado en Culto Secreto a las 10 de la noche. Así que no dejen de ver nuestra parrilla programática y como siempre el día sábado tendremos también nuestra serie de conversatorios a las 5 de la tarde. Por lo menos la pandemia nos ha servido para estar mucho más comunicados que antes. Hemos trabajado más que nunca. Y por el mismo precio. Y el cuento es que también está el número 85 de LDP Magazine Online, nuestra revista virtual, que ya la puedes encontrar como siempre en www.ldpmagazine.cl, especial Cyberpunk. Así que un agrado muchachos. Miguel, un abrazo. Terren, nos vemos mañana. Pato, un gusto y esperemos que puedas mañana estar con nosotros en Culto Secreto. Chao, nos vemos.